Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy para un vídeo que, como les prometí, va a ser explosivo. Hoy nos adentraremos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, en un tema que ha generado ríos de tinta y conversaciones en redes sociales, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el análisis de lo que Demet ha revelado, a lo largo de los años, sobre su experiencia trabajando codo a codo con Can Yaman en la exitosísima serie Erkenci. Vamos a desentrañar las declaraciones, las entrevistas, los rumores que circulaban y, sobre todo, vamos a intentar entender qué fue lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. ¿Hubo un cuento de hadas romántico? ¿O fue, como a veces sugiere Demet, una historia más compleja y llena de matices? Así que si son fanáticos de las series turcas, si adoran el drama, la intriga y la verdad que se esconde detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis detallado con información que he recopilado con mucho cuidado, repasando entrevistas, artículos y opiniones, y por supuesto mi humilde opinión personal sobre este tema candente. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo muy importante: no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es gratis y me ayuda muchísimo. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas, los actores, las actrices y todas las novedades que los rodean. Les prometo que siempre encontrarán contenido interesante y actualizado. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos este viaje a través de los recuerdos, las declaraciones y las intrigas de Demet Özdemir y Can Yaman. Para entender verdaderamente la perspectiva de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, es esencial que retrocedamos en el tiempo y nos situemos en el contexto en el que se conocieron y comenzaron a trabajar juntos. Para aquellos que son relativamente nuevos en el mundo de las series turcas, o para quienes simplemente no están familiarizados con esta historia en particular, Erkenci fue una serie que se convirtió, prácticamente de la noche a la mañana, en un fenómeno global. La historia de amor, llena de humor y romance entre Sanem, interpretada por Demet, y Candivit, interpretado por Can Yaman, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química en pantalla entre Demet y Can era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que transmitían, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Esta conexión, esta chispa alimentó inevitablemente los rumores sobre una posible relación romántica fuera del set. Los fans, enamorados de la pareja, comenzaron a soñar con que su amor ficticio se convirtiera en una realidad. Las redes sociales se inundaron de imágenes, vídeos y análisis de cada interacción entre los dos actores, buscando señales de que su relación iba más allá de lo profesional. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Las entrevistas se multiplicaron, los eventos promocionales se sucedían sin parar, las portadas de revistas, los premios. La vida de ambos actores cambió radicalmente en cuestión de meses. Y por supuesto, las preguntas sobre su relación personal se volvieron inevitables y constantes. ¿Eran pareja? ¿Estaban saliendo? ¿Tenían una relación más allá de la amistad? En un principio, tanto Demet como Can fueron muy discretos y evasivos. Jugaban con la ambigüedad, alimentando la especulación pero sin dar una respuesta clara. Podían dar a entender que se llevaban muy bien, que existía una gran conexión y respeto mutuo, pero evitaban confirmar o desmentir los rumores románticos. Esta estrategia, sin duda, mantuvo a los fans en vilo y aumentó aún más la expectación. Cada pequeña interacción, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle, buscando pistas sobre el verdadero estado de su relación. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, y especialmente después de que la serie llegara a su fin, la narrativa comenzó a cambiar. Las declaraciones de Demet, en particular, se volvieron más específicas, más directas y en ocasiones, incluso un poco desconcertantes. Comenzaron a asomarse matices que sugerían que la relación entre los dos actores no había sido tan idílica como muchos fans habían imaginado. En una de sus primeras entrevistas post-Erkenci, Demet fue preguntada directamente sobre su relación con Can. En lugar de dar una respuesta directa y clara, optó por hablar sobre la intensidad de las grabaciones, el estrés que conlleva un proyecto tan exitoso, la presión mediática y la dificultad de mantener la calma y la cordura ante esa avalancha.
De atención. Destacó la exigencia del ritmo de trabajo y las largas jornadas en el set. Esta respuesta en sí misma ya fue un indicio de que algo no andaba del todo bien. No se trataba simplemente de una amistad, ni tampoco de un romance floreciente. Parecía haber algo más, algo que Demet no estaba dispuesta a revelar completamente en ese momento, pero que dejaba entrever cierta complejidad en la relación. A medida que pasaron los meses, y a medida que Demet se sentía más cómoda hablando sobre su experiencia, las entrevistas comenzaron a revelar detalles más concretos y reveladores. Empezó a hablar de las dificultades de trabajar con alguien que, sin mencionar directamente el nombre de Khan, era claramente la persona a la que se refería. Utilizó palabras como exigente, perfeccionista e incluso intenso para describir la personalidad y el comportamiento de su compañero de reparto. Sus descripciones, aunque indirectas, eran lo suficientemente claras como para que el público entendiera a quién se refería. También mencionó las diferencias de personalidad entre ellos. Demet, a menudo descrita como una persona más relajada, abierta, espontánea y con una actitud más relajada ante la vida, se enfrentaba a la rigidez y el hermetismo que percibía en Khan. Esta incompatibilidad, según las palabras de Demet, complicaba la dinámica en el set y dificultaba la creación de un ambiente de trabajo que fuera verdaderamente saludable y armonioso. La tensión entre sus personalidades, la necesidad de adaptarse a diferentes estilos de trabajo, parecía haber creado fricciones y dificultades en la relación profesional. Pero quizás lo más interesante y lo que generó mayor especulación y debate, fueron sus declaraciones sobre la gestión de la fama. Demet en varias ocasiones insinuó que Khan no supo manejar adecuadamente la repentina fama que obtuvo gracias a la serie. Habló sobre la presión constante de los medios, las exigencias de los fans, la necesidad de mantener una imagen impecable y, en general, sobre la dificultad de mantener los pies en la tierra cuando se está expuesto a una atención mediática tan intensa y constante. Estas declaraciones, aunque nunca fueron explícitas ni directas, apuntaban claramente a la necesidad de tomar ciertas decisiones, de tener un buen manejo de la situación y de la importancia de la humildad y la autenticidad frente a la fama. Un punto clave en las revelaciones de Demet es la diferencia en sus enfoques profesionales y en sus prioridades. Demet siempre ha sido conocida por ser muy cuidadosa con su imagen pública. Ha elegido sus proyectos con cautela, priorizando la calidad de los guiones, la solidez de los personajes y, por supuesto, su bienestar personal. Siempre ha parecido tener una visión clara de su carrera y una estrategia a largo plazo. Khan, por otro lado, parecía más inclinado a aceptar cualquier proyecto que le ofrecieran, sin importar mucho las consecuencias, priorizando la inmediatez y la exposición mediática. Demet en algunas entrevistas enfatizó la importancia de la honestidad, la autenticidad y la transparencia. Parecía valorar mucho más la verdad y la conexión genuina con su público que la fama efímera y superficial. Además de estas declaraciones en entrevistas, también hubo ciertos detalles que se filtraron a través de personas cercanas al equipo de producción. Se rumoreaba sobre discusiones y tensiones en el set, sobre comportamientos que incomodaban a otros miembros del equipo, sobre ciertos desacuerdos en la forma de afrontar la fama y la atención mediática. Estas historias, aunque nunca fueron confirmadas directamente por Demet, contribuyeron a pintar un cuadro más completo y complejo de la situación. Añadieron capas de complejidad a la relación entre los dos actores, sugiriendo que la situación no era tan sencilla como se veía desde fuera. Por supuesto, es importante señalar que no todo fue negativo. Demet siempre ha reconocido públicamente el talento de Khan como actor y ha admitido que, a pesar de las dificultades, la experiencia de trabajar con él le había enseñado mucho. En algunas entrevistas incluso llegó a decir que, a pesar de todo, lo recordaba con cariño y que le guardaba respeto. Reconocía la pasión y la dedicación de Khan por su trabajo, y la habilidad que tenía para dar vida a sus personajes. Sin embargo, incluso en estas declaraciones, se podía percibir un cierto grado de distancia y una clara distinción entre el respeto profesional y la amistad personal. Sin embargo, las palabras de Demet en su conjunto sugieren que la relación entre ellos fue mucho más complicada de lo que parecía en la superficie. Se habla de expectativas no cumplidas, de personalidades incompatibles, de diferentes formas de afrontar la fama y el éxito, y de una dificultad para encontrar un equilibrio y una armonía en el set. Las declaraciones de Demet a lo largo del tiempo sugieren que, aunque la química en pantalla era innegable, las diferencias personales, los diferentes enfoques profesionales y posiblemente la presión de la fama, dificultaron la relación fuera del set. Es fundamental recordar que cada persona tiene su propia versión de la historia.
Es posible que Can Yaman tenga una perspectiva diferente sobre todo esto. Es probable que sus experiencias, sus recuerdos y su interpretación de los hechos sean distintos a los de Demet. Lamentablemente Can no ha hecho declaraciones tan explícitas sobre el tema, lo que dificulta tener una imagen completa de la situación. Sin embargo, lo que Demet ha revelado a lo largo de los años, a través de sus palabras y sus gestos, nos permite entender, al menos en parte, la complejidad de la experiencia de trabajar con él. En resumen, Demet Özdemir ha dejado claro que la relación con Can Yaman fue intensa, complicada y, en última instancia, difícil. Aunque la química en pantalla era innegable, las diferencias de personalidad, los diferentes enfoques profesionales, la dificultad de manejar la fama y, quizás, las expectativas no cumplidas, crearon tensiones y dificultaron la relación fuera del set. Sus declaraciones sugieren que hubo discusiones, desacuerdos y, en general, una experiencia que no fue tan idílica como los fans creían y esperaban. La imagen de pareja perfecta que proyectaban en la pantalla, al parecer, no se correspondía del todo con la realidad que vivían fuera de ella. Ahora, quiero compartir mi propia opinión, basada en el análisis de las declaraciones de Demet y en la información que he recopilado. Creo que Demet con el tiempo ha demostrado ser una persona honesta y sincera, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos y su punto de vista. Sus declaraciones sugieren que, a pesar de las dificultades, ha aprendido mucho de la experiencia de trabajar con Can. Ha aprendido a valorar la importancia de la autenticidad, de la transparencia y de la necesidad de mantener la calma y la serenidad ante la presión mediática. También creo que Demet ha sido muy respetuosa con Can, evitando en todo momento las críticas directas y enfocándose en la descripción de sus propias experiencias. Ha evitado caer en el chismorreo y ha preferido hablar sobre las dificultades que enfrentó, sin señalar culpables directamente. Esta postura habla muy bien de su profesionalismo y de su madurez. En cuanto a Can Yaman, es evidente que es un actor talentoso y carismático. Su éxito es innegable. Sin embargo, las declaraciones de Demet sugieren que quizás la fama y la atención mediática lo afectaron de manera más profunda de lo que se podría imaginar. Es posible que la presión de la fama, la falta de experiencia y la falta de un buen manejo de la situación hayan afectado su comportamiento y su relación con sus compañeros de trabajo. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas. En cualquier situación de trabajo, especialmente cuando se trata de proyectos de gran éxito, es normal que surjan tensiones, desacuerdos y dificultades. Lo importante es aprender de estas experiencias, crecer como persona y profesional, y mantener siempre el respeto mutuo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Tienen alguna otra información o algún detalle que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre este tema. Déjenme sus opiniones abajo. La conversación está abierta. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.